El 7 de diciembre de 1941, en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, Winston Churchill, de 67 años, cenaba con el embajador estadounidense John Winant y Averell Harriman, enviado especial de Roosevelt. Una pequeña radio portátil sonaba de fondo, sintonizada en las noticias de las 9:00 de la BBC. Churchill apenas prestaba atención. Había escuchado solo malas noticias durante meses. Entonces la voz del locutor atravesó la conversación. Aviones japoneses habían atacado la flota estadounidense en Pearl Harbor. Churchill se detuvo a mitad de frase. Winant y Harriman palidecieron. Durante quizás 3 segundos, nadie habló. El locutor continuó, con detalles escasos, pero el hecho central era innegable. Japón había golpeado a la Marina de los Estados Unidos en Hawái. El ataque aún continuaba. Churchill se apartó de la mesa y se puso de pie. «Declararemos la guerra a Japón», dijo, con voz firme, pero algo cambiando en su expresión. Caminó rápidamente hacia su estudio. Luego se detuvo y se volvió. «Dios mío», dijo en voz baja, «no se puede declarar la guerra por un anuncio de radio». Tomó el teléfono y pidió a la operadora que lo conectara con la Casa Blanca. Tardó varios minutos. La línea transatlántica crujía y silbaba. Entonces llegó la voz de Roosevelt, distintiva incluso a través de la estática. «Señor presidente, ¿qué es esto sobre Japón?», preguntó Churchill. «Es completamente cierto», dijo Roosevelt. «Nos han atacado en Pearl Harbor. Ahora estamos todos en el mismo barco». Churchill sintió algo liberarse en su pecho, una tensión que había llevado durante 2 años. «Esto ciertamente simplifica las cosas», dijo, luego más cuidadosamente. «Que Dios esté con usted». Colgó y se quedó junto a su escritorio. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de voces desde el comedor. Churchill se sentó pesadamente en su silla. Su mente, usualmente corriendo a través de escenarios y contingencias, se quedó quieta. «Así que habíamos ganado después de todo», escribiría más tarde describiendo este momento. «No ganado la guerra, todavía no, pero ganado la certeza de que Gran Bretaña no enfrentaría a la Alemania nazi sola. Los Estados Unidos, con su vasta capacidad industrial, su potencial militar sin explotar, sus 130 millones de personas, ahora estaban en la lucha». Churchill se fue a la cama esa noche y, según su propio relato, durmió el sueño de los salvados y agradecidos. Pero el camino hacia este momento había sido largo y desesperado. 27 meses antes, en septiembre de 1939, Churchill era primer lord del almirantazgo cuando comenzó la guerra. En mayo de 1940, era primer ministro de una nación que veía a Francia colapsar. En junio, Gran Bretaña estaba sola. La Wehrmacht controlaba Europa desde Noruega hasta los Pirineos. Churchill había pronunciado sus famosos discursos, los de luchar en las playas y nunca rendirse, pero los discursos no detenían divisiones Panzer. Se había dirigido a Roosevelt casi inmediatamente, no con solicitudes formales a través de canales diplomáticos, sino con cartas personales, de un líder a otro. Roosevelt respondió cálidamente pero con cautela. Estados Unidos era neutral. Las leyes de neutralidad aprobadas por el Congreso en los años 30 prohibían explícitamente vender armas a naciones beligerantes. Roosevelt simpatizaba con Gran Bretaña, pero gobernaba un país donde millones creían que las guerras de Europa no eran asunto de Estados Unidos. Churchill entendía esto, pero entender no cambiaba las matemáticas. Gran Bretaña estaba perdiendo, no dramáticamente, no en una sola derrota catastrófica, sino constantemente a través de pérdidas acumuladas que no podía reemplazar. En diciembre de 1940, Churchill escribió a Roosevelt una de las cartas más importantes de la guerra. Gran Bretaña estaba casi en bancarrota. Ya no podía pagar en efectivo por armas estadounidenses. Sin ayuda estadounidense, Gran Bretaña tendría que hacer las paces con Hitler, probablemente para la primavera. Roosevelt respondió con el programa de préstamo y arriendo, firmado en marzo de 1941. Estados Unidos prestaría a Gran Bretaña armas y suministros, pago diferido hasta después de la guerra. Churchill lo llamó el acto más desinteresado en la historia de cualquier nación. Pero el préstamo y arriendo no trajo a Estados Unidos a la guerra. Mantuvo a Gran Bretaña viva, apenas. A través de la primavera y el verano de 1941,
Churchill observó la guerra expandirse. Hitler invadió la Unión Soviética en junio. Churchill, quien había pasado 20 años oponiéndose al comunismo, inmediatamente prometió apoyo británico a Stalin. Si Hitler invadiera el infierno, dijo Churchill, haría al menos una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes. En agosto, Churchill navegó a Terranova para reunirse con Roosevelt cara a cara. Se encontraron a bordo de barcos anclados en la bahía de Placentia. Emitieron la Carta del Atlántico, una declaración conjunta de objetivos de guerra. Churchill esperaba que esta asociación visible pudiera empujar a Estados Unidos más cerca de la guerra. No lo hizo. Para principios de diciembre de 1941, esa esperanza se desvanecía. Roosevelt estaba limitado por el Congreso y la opinión pública. Churchill había agotado sus movimientos. Había dado sus discursos, escrito sus cartas, celebrado sus reuniones. Nada había funcionado. Entonces, el 7 de diciembre, aviones portaaviones japoneses atacaron Pearl Harbor. El ataque llegó en 2 oleadas, 353 aviones en total. Atacaron la fila de acorazados, los aeródromos, las instalaciones navales. 8 acorazados fueron dañados o destruidos. Casi 200 aviones fueron destruidos en tierra. 2.403 estadounidenses murieron. Al día siguiente, Roosevelt se dirigió al Congreso. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. El Congreso declaró la guerra a Minonsam, Japón, en 1 hora. 3 días después, Hitler lo hizo oficial. El 11 de diciembre, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Churchill no podía creer su suerte. El 13 de diciembre, Churchill abordó el HMS Duke of York para cruzar el Atlántico. La travesía tomó 9 días. Churchill pasó el tiempo preparándose. Llegó a Washington el 22 de diciembre y se instaló en la Casa Blanca. Durante 3 semanas, los dos líderes trabajaron juntos diariamente. Establecieron el Estado Mayor Combinado, una estructura de mando militar conjunta. Confirmaron la estrategia Alemania primero. En Nochebuena, Churchill habló ante una multitud de 20.000 personas reunidas para el encendido del árbol nacional de Navidad. «Paso este aniversario lejos de mi país, lejos de mi familia», dijo Churchill. Sin embargo, no puedo decir sinceramente que me sienta lejos de casa. Pero el núcleo de lo que Churchill sentía, el significado más profundo de la entrada de Estados Unidos en la guerra, lo había expresado en sus memorias. Ningún estadounidense pensará que está mal que proclame que tener a Estados Unidos a nuestro lado fue para mí la mayor alegría, escribió. Sabía que Estados Unidos estaba en la guerra hasta el cuello y hasta la muerte. Así que habíamos ganado después de todo. Esa noche en Chequers, después de la llamada telefónica, después del shock inicial y el alivio, Churchill se fue a la cama. El peso que había llevado durante 27 meses no había desaparecido, pero se había desplazado, distribuido ahora a través de una alianza más amplia. Durmió profundamente y despertó a la mañana siguiente a un mundo transformado. Estados Unidos estaba en guerra. El resultado ya no estaba en duda.